Virus. Estos son pequeños pedazos de ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Características. Dentro de las características tenemos los cuerpos de inclusión. Estos son agregados de subunidades virales no ensambladas y de viriones en las células infectadas. Pueden ser separados de las células y ser utilizados como inóculo para infectar otras células. Otra característica es el virión. Este se compone de ácido nucleico que le da esa característica infectante. Pueden estar cubiertos por una envoltura que contiene lípidos y lipoproteínas. Los viriones pueden tener una de las siguientes formas: icosaédrica, helicoidal, envueltos o complejos. Clasificación. Pueden clasificarse por el ácido nucleico, ya sea ARN o ADN. En el caso del ARN pueden tener una simetría icosaédrica o helicoidal, y en el del ADN icosaédrica o no estar definida. Otra cosa que puede ayudarnos a clasificarlos es si están cubiertos por una envoltura o no. A su vez, también nos puede ayudar a saber el tamaño del virión o la familia a la que pertenece. Hábitat. Viven en las células del huésped al que infectan. Al entrar al interior de las células producen una enfermedad. Condiciones óptimas de cultivo. Uno de los más comunes es en los embriones de pollo, ya que los virus se desarrollan en huéspedes vivos. Para cultivarlos en un laboratorio, los huevos de gallina son fecundados e incubados de 5 a 12 días. Se introduce por una abertura que después es sellada y se incuba a 36 grados centígrados para el desarrollo del virus. Esto es muy usado para la producción de virus de vacunas como la viruela. Otra forma de cultivo son los coágulos de plasma. El plasma se deja coagular alrededor de trasplantes de tejido y los virus se inoculan en el plasma. Las células contenidas en el plasma permiten que el virus pueda desarrollarse. También se encuentran los cultivos de tejido. Este es uno de los métodos más usados para aislamiento y propagación de los virus, ya que no solo permite desarrollar el virus, sino que también puede llegar a inducir alteraciones citopáticas en las células. Tipo de reproducción. Los virus no pueden reproducirse por sí mismos, requieren invadir otras células inyectando sus genes. Aplicaciones biotecnológicas. El empleo de vectores virales para la expresión de proteínas recombinantes, para que las plantas expresen proteínas que no se encuentran codificadas en su genoma. Bien, ahora conoceremos lo que son los priones. Son glucoproteínas que cambian su estructura por causas que aún no se conocen. Existe una hipótesis que es muy aceptada y que más adelante les contaré. Estas proteínas modificadas provocan enfermedades que llegan a ser letales. La transformación conformacional que sufren sucede de la siguiente manera. La proteína va perdiendo alfa hélices y va aumentando el número de beta láminas. Como pueden ver en pantalla en la imagen que se muestra, del lado izquierdo vemos a la proteína antes de la transformación, en forma de espiral, mostrando las alfa hélices en su estructura. Y del lado derecho vemos a esa proteína una vez transformada en prión, por así decirlo, desdoblada, mostrando las láminas beta. ¿Qué características tiene un prión? Primeramente, hay que aclarar que no son organismos vivos, son solo moléculas que son proteínas, obviamente transformadas. Tienen la capacidad de producir un cambio en otras proteínas aún sin transformar. Están catalogadas como agentes biológicos de enfermedad, a pesar de no ser seres vivos, ya que la definición de estos agentes dice que son organismos vivientes, pero con los priones hacen la excepción. Son, son responsables
de las encefalopatías espongiformes transmisibles, que son las enfermedades causadas por los priones. Una diferencia entre priones y virus es que los primeros son más pequeños. Podemos hacer una clasificación en base a qué enfermedad producen. En humanos tenemos la enfermedad del Kuru, que se originó en tribus caníbal. La enfermedad Creutzfeldt-Jakob, iatrogénica, variante, familiar, esporádica. También tenemos el síndrome de Hertzmann, el insomnio familiar fatal. Y en animales tenemos el Scrapie, que fue la primera enfermedad causada por priones y se dio en ovejas. La enfermedad de la vaca loca, no hace falta decir en qué animal se produjo, y fue por allá de 1970 cuando por fin se formaliza la existencia de los priones. La enfermedad crónica desgastante que se da en venados, que para los que ven Dross, pues es producto, ¿no? Lo que es el venado zombie es producto de esta enfermedad, la enfermedad crónica desgastante. Y la encefalopatía transmisible que se ha visto en marmotas. Hasta el momento no existe un tratamiento para curar estas enfermedades, pero se puede estabilizar la transformación de proteínas utilizando alguna droga. La infectividad del tejido encefálico infectado por Scrapie se llega a tratar con proteasas, pero no con radiación, ya que esto no sirve para nada. Los priones, en su mayoría, se encuentran en la superficie de células del sistema nervioso central, aunque también se localizan en otros tejidos corporales. En cuanto a cultivar priones, por el momento es complicado, por no decir imposible, ya que no son seres vivos, como por ejemplo las bacterias, y la única manera de obtener priones es por medio de personas o animales que hayan sido víctimas de estas proteínas. Hace unas diapositivas comenté que había una hipótesis muy aceptada sobre cómo se producen los priones, y es la siguiente. Paso número 1. La proteína normal producida por las células es secretada a la superficie celular. Paso número 2. La proteína Scrapie o transformada, como quieran llamarle, puede ser adquirida o producida por un gen de proteína normal alterado. Paso número 3. En este dibujo que vemos, la proteína Scrapie es adquirida, la cual reacciona con la proteína normal en la superficie celular. Paso número 4. Producto de esa reacción de la proteína Scrapie con la proteína normal, convierte la proteína normal en una proteína Scrapie. Paso número 5. La nueva proteína Scrapie convierte más proteínas normales. Paso número 6. La nueva proteína Scrapie es incorporada por endocitosis. Paso número 7. La proteína Scrapie se acumula en los endosomas. Paso número 8. La proteína Scrapie se sigue acumulando a medida que el contenido del endosoma es transferido a los lisosomas. El resultado es la muerte celular. Entonces provoca la enfermedad, empiezan a morir más células y siguen multiplicándose, por así decirlo, estas proteínas. Por el momento, los priones no tienen aplicaciones para el beneficio de la humanidad o para el beneficio de los animales. Obviamente, antes de que la proteína sea transformada, tiene una función en los organismos, pero una vez sufre la transformación conformacional, solo produce enfermedades. ¿Qué son los viroides? Los viroides están formadas por pequeñas moléculas circulares de ARN, parecidos estructuralmente a una cadena doble de ADN circular. Los viroides son ácidos nucleicos de bajo peso molecular, desnudos, extremadamente resistentes al calor,
a la radiación ultravioleta y a la radiación ionizante. Características de los viroides. Un viroide está comprendido entre 250 y 400 nucleótidos, unas 20 veces más pequeños. Los viroides siempre son estructuras de ARN de una sola hebra, circulares, y su secuencia no codifica ninguna proteína. Además, los viroides son la hebra de ARN desnuda. Clasificación. Se clasifican en dos tipos de familias. Pospiviroidea y Subviroidae. Se ha propuesto un modelo que divide la estructura en forma de varilla de los viroides de la familia Pospiviroidae en 5 dominios. Según este esquema, la molécula se divide en dos dominios terminales, uno en el lado derecho TR y otro en el lado izquierdo TL, en un dominio patogénico P y otra variable V, que flanquean a un dominio central C a izquierda y derecha respectivamente. La segunda no posee CCR, TCR o TCH. Sin embargo, en las moléculas de ambas polaridades se localizan motivos conservados que pueden formar estructuras de cabeza de martillo con actividad ribosimática. Estos no aceptan ningún tipo de cambio en los nucleótidos que constituyen el centro catalítico del ribosima. Solo se han observado cambios en las regiones adyacentes que forman los bucles y siempre están asociados a mutaciones compensatorias para no afectar a la estabilidad de las hélices. Su hábitat. Estos microorganismos afectan exclusivamente a plantas. Solo dependen exclusivamente del genoma del hospedador, que generalmente ataca a vegetales como los cítricos y cocos. Condiciones óptimas de cultivo. La única manera de obtener estos microorganismos es a través de vegetales que los contengan. Algunos de estos se muestran en la siguiente tabla, la cual es dividida en familia, género y especie. Tipos de reproducción. La reproducción PST-VD poseen CCRs, no presentan actividad de autocorte mediada por ribosimas de cabeza de martillo y se replican en el núcleo mediante la variante asimétrica del mecanismo del círculo rodante. Reproducción por ASBVD, no poseen CCR. Las moléculas de ambas polaridades presentan actividad de autocorte mediada por ribosimas de cabeza de martillo y se replican en los cloroplastos mediante la variante simétrica del mecanismo del círculo rodante. Aplicaciones biotecnológicas. Una de las aplicaciones de los viroides es en el tratamiento de enfermedades humanas. Este hallazgo de los investigadores del CSIC podría tener, además de sus aplicaciones para mejorar la calidad de los cultivos, utilidad futura en el tratamiento de enfermedades humanas como la hepatitis D, provocada por un agente infeccioso que comparte muchas propiedades con los viroides. Gracias por su atención. Dudas o preguntas, hacérnoslas saber.